Hola amigos de Acores Cuba para niños, esta es la segunda parte de la entrevista con Lucio Lona y le queremos mandar un saludo a Aquarius Luke y a un compañero llamado Damián. Así es, también le queremos mandar un saludo a David Peña y como ya nos comentó Raciel en el video anterior, en esta segunda parte nos va a hablar Lucio de la enfermedad septicemia, así como de qué es lo que podemos hacer para que se logre una puesta en nuestro acuario. Así es que acompáñenos en todo el video, que es información muy valiosa. La pregunta que me hacen respecto a qué podemos hacer, pues mire, en un acuario normal podemos tratarlos. En un acuario, depende de en un criadero depende de la enfermedad, es si los tratamos o los sacrificamos o a ver qué hacemos, ¿no? Hay dos opciones que son hay muchas, pero las dos más comunes son tratar la enfermedad o sacrificar la enfermedad, sacrificar el organismo, perdón. ¿Cómo vamos a identificar esto? Mire, si nosotros tenemos una pecera en casa, un acuario, 2 o 3, y logramos tener septicemia, la podemos tratar. Recordemos que la septicemia es por origen vírico, o sea, es viral, pero se desencadena una bacteria, ¿no? O sea, termina siendo bacteriológico, ¿no? Cuando nosotros tenemos una pecera normal en casa, hablemos de unos 50 litros, y tenemos este problema, podemos tratar con un antibiótico que se llama tetraciclina. Si es más grave, utilizamos la oxitetraciclina, que son óxidos de tetraciclina, ya son derivados de la tetraciclina, con la diferencia de que tiene una mayor cobertura en cuestión de afectación de los virus, de las bacterias. Debemos primero identificar la enfermedad. Cuando nosotros diagnosticamos una epidemia o que algo está sucediendo, hay que ser muy certeros en saber qué enfermedad es, ver si es parásito, si es bacteria, si es hongo, si es cualquier otra cosa que le dé al pez. Tenemos que saber qué es. ¿Por qué? Porque debemos de definir el medicamento. ¿Cómo vas a tratar la enfermedad? Obviamente las bacterias se tratan con antibióticos, los parásitos se tratan con desparasitantes, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Hay distintos tipos de medicamentos para distintos tipos de enfermedades. En este caso, si nosotros llegamos a tener lo que es la septicemia, la podemos identificar rápidamente como un inicio con derrames. Se puede dar por dos o más situaciones. Las más comunes es una por baja de temperatura y la otra por malas condiciones del agua en el acuario. En ambas maneras se va a manifestar de la misma forma. ¿Cómo? Van a salir en lo que son las aletas laterales y alrededor del cuerpo derrames, contornos rojitos en el cuerpo, en donde nacen las aletas que van al ladito, se tornan rojas. Esto puede ser un simple derrame por la temperatura y lo podemos componer sin medicamento, a lo mejor con sal, y subiendo la temperatura a través de 28, 29 grados, tal vez 30 en lo que se compone el pez, y se soluciona. Si nosotros no tratamos al pez con medicamentos o tratamos de mejorar la calidad del agua, este derrame puede terminar o desembocar en una septicemia hemorrágica, donde ya casi no hay vuelta de hojas, empiezan a formar derrames en los peces externos e internos, y aparte se forman como úlceras que se abren, y esta exposición completamente, la bacteria se desescama y se abre, pero esto es porque el problema viene desde adentro, ¿no? Entonces este es un problema muy fuerte, que es la septicemia. En caso de la septicemia, si es en casa, lo podemos tratar con la tetraciclina. Vamos a utilizar una cápsula de 500 miligramos, perdón, en una pecera de 50 o de 40 litros, ¿no? Que estamos tomando como ejemplo esa cantidad de agua. Digamos que tenemos identificado el brote. Exactamente. Sacamos al pez y lo medicamos en un acuario. Hospital. O en dado caso de que tengan varios peces y empiecen a haber síntomas ahí mismo, se medica en el acuario mismo, en el acuario principal. Esto es una cápsula de 500 miligramos de tetraciclina por cada 50 litros, ¿no? Esto lo vamos a utilizar cada 24 horas con el cambio del 100% de agua. O sea, si mañana quitamos toda el agua medicada y otra vez agua nueva y otra vez la medicación. Muchos de los medicamentos pierden efecto después de las 24 horas. Es por eso que necesitamos estar haciendo otros cambios, ¿no? Si el problema ha sido más fuerte y no se quita o lo detectamos un poco tarde, algo un poquito más fuerte es la oxitetraciclina. ¿Por qué? Mire, una vez que el pez está enfermo de X enfermedad, obviamente las defensas bajan y el pez está susceptible no solamente a la enfermedad que ya lo atacó,
sino obviamente el pez débil con con esa bacteria de la septicemia, es muy fácil que le pueda entrar alguna otra bacteria, algún otro Al bajar sus defensas, cualquier bacteria o cualquier organismo dañino que esté dentro de nuestro acuario los puede dañar. Exactamente, los puede afectar. Algo más fuerte. Exactamente, entonces ya se hace algo más complejo. Ya nada más es septicemia, a lo mejor puede tener septicemia ionidium o septicemia EICH o velvet junto con la septicemia, ¿no? Claro. Se puede dar el caso. Entonces nosotros al tratar la septicemia la estamos tratando con la tetraciclina, que afectan a bacterias de un grupo que se llaman gram positivas. Todas las bacterias se catalogan en muchos grupos, ¿no? Hay aerobias, anaerobias, bla, 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 o sea, son como 13 grupos, 11 grupos, son muchos. Aquí podremos corroborar una información en alguna toma de enfermedades, un libro de enfermedades, en internet, como ustedes quieran, pero sí son más de 10 tipos de bacterias, dentro de los cuales se terminan separando en dos grupos, que es lo que a nosotros nos interesa, que es el gram positivo y el gram negativo, ¿no? Estas bacterias que estamos hablando que afectan y producen la septicemia son del grupo gram negativas. Entonces tenemos que buscar un antibiótico específico para las bacterias del gram negativo, que en este caso para la septicemia podría ser la tetraciclina, la oxitetraciclina, el cloramfenicol, la eritromicina en los primeros inicios, ¿no? Porque, por ejemplo, la eritromicina afecta a organismos o bacterias del gram positivo. No tendría mucho efecto con la septicemia hemorrágica. Entonces vamos a tratar a los peces, y ya están un poco más avanzados, con la oxitetraciclina, que es un derivado de la tetraciclina, y esta afecta a bacterias del gram positivo y del gram negativo. En este momento no nos va a importar que afecte las bacterias del filtro, porque diariamente vamos a estar haciendo cambios del 100%, al igual del medio de filtración, esperando que tengamos buenos resultados al poder controlar la septicemia, ¿no? Esto es en un acuario particular en casa. Podemos tratarlo con estos medicamentos o con el cloramfenicol también. Tenemos un alto grado de probabilidades de éxito, así como también existe ese otro rango de la probabilidad de que pérdida, no podamos salvar exactamente. al pez. Puede ser que se mueran todos, puede ser que salvemos algunos, y vale la pena salvarlos en un acuario. Ahora, si nosotros pasamos esta situación a un criadero, en cuanto se presentara una situación de septicemia hemorrágica en una pecera con más de 100 organismos y ya está un poco avanzado, o antes de que se vuelva un poco avanzado, nosotros como criadores hay un tema que genera mucha controversia y algo de polémica, que es el sacrificio de los animales, ¿no? Bien podemos salvar de una pecera de 200 animales, podemos salvar 50, que son muy buenos a la hora de venderlos o recuperarlos. Pero en ese proceso de salvar esos 50, recordemos que las cepas de estas bacterias vuelan en la evaporación del agua, vuelan en el aire y caen en otras peceras, detonando la enfermedad y haciendo una epidemia tremenda, ¿no? Que es lo que a mí me ocurrió apenas hace unos meses. Yo tuve una epidemia de septicemia, el cual surgió nada más en una pecera donde yo tenía unos chocolates Blue, tenía como 150, 200 ejemplares grandes, y de ahí se corrió a toda esa línea, que fueron como otros 300 Pinoys, como 200 Blue Marvel, y yo noté que no los pude salvar. La línea de abajo se me enfermaron de un total de 9,000 crías, o 6,000, unas 8,000 crías, de un total se me enfermaron yo creo como unas entre 4 y 5,000 crías, que fue toda la línea de ese mueble de ese lado, y yo tuve que tomar una decisión muy drástica, donde era ver toda una pared enferma de sementales y de crías, y ver todas las demás pasillos y demás paredes con crías y sementales bien todavía. Incluso mis parejas estuvieron bien durante el proceso, y yo con experiencia que he tenido de este aspecto, de esta situación, y con cosas que ya me han sucedido, yo sé que esto se iba a correr, se iba a propagar dentro de todo el criadero. Exactamente, y rápido, porque sobre todo nosotros calentamos de una manera ambiental, y la humedad aquí es un medio muy propicio para las bacterias, ¿no? Claro. Entonces yo tuve que tomar la decisión de sacrificar animal. Traté de salvar los ejemplares grandes, y por intentarlo salvar se me contagió toda la cría. Entonces yo tomé la decisión de sacrificar todo el animal grande y toda la cría. ¿Cómo lo sacrifico? Con cloro. Se sacrifican con cloro, y es un proceso tremendamente, al menos para mí, doloroso y muy triste. Les comento que es tremendamente doloroso y horrible, porque por ejemplo para mí el criar peces no nada más es un método comercial,
no es nada más mi modo de vivir, ¿no? Yo me dedico también a hacer otro tipo de actividades, sin embargo mi estabilidad económica principalmente viene de la crianza de los peces. No es el motivo que me hace seguir adelante con los peces, sino el motivo es que a mí me apasionan los peces desde muy pequeño. Me gusta mucho la sorprendente manera de vivir debajo del agua, siempre fue algo que me intrigó mucho de pequeño, que respiraban por las branquias, ¿no? Entonces todo eso desarrolló un gusto tremendo hasta convertirme en criador de peces y del pez ángel, que es uno de los que más me gusta. Y yo soy de esas personas que se sienta a observarlos horas y los veo y me gustan. Así tengas 100 de la misma especie, tienes tus 3 favoritos que identificas, claro. Les logras tomar un cariño tremendo a los peces. Aparte de que son muy bonitos, ellos te dan de comer, ¿no? Tú los trabajas para que ellos puedan tener, para que tú puedas tener un ingreso. Y lo más que se dé, lo menos que podemos hacer no es pues, tenerles respeto y darles un buen lugar donde vivir, ¿no? Eso no nada más es para los criadores, sino también para la gente que los comercia, como los acuaristas o locatarios de mercados, o incluso la gente que está en casa. Debemos de fomentar una cultura de entender que sí es un pez, pero es un ser vivo y requiere tener todo un entorno específico en cuestión de condiciones climáticas, de cuestión de parámetros del agua, así como de otros compañeritos que puedan convivir o no con ellos, pues para darles una buena vida, ¿no? Calidad, exactamente, ¿no? Recordemos que el dolor que usted siente a una cortada es el mismo que va a sentir un pez, ¿no? Entonces, son animalitos que nos hacen pasar un buen rato, que nos desestresan, que nos hacen tener una apariencia linda en casa. Y en mi caso, que soy criador de peces y es mi trabajo, me hace pasar un excelente día aquí trabajando con peces. No lo hago a fuerza, se disfruta este trabajo. Y el orgullo que tú sientes cuando ves a ellos tener huevecitos, crías y que van creciendo y que los vas logrando, es un gusto tremendo, ¿no? Porque logras tener generaciones que nacieron en tu propio acuario, claro. Se convierten ellos ahora en los sementales. Vendemos a los papás o los regalamos a alguien que va iniciando en la crianza o algún amigo que le hace falta y pues medio le van apoyando. Y ahora esos que eran bebés, ahora son sementales y ya tienen bebés y se vuelve a cumplir por segunda generación. Entonces, no llega a ser nada más el hijo. Llegas a tener bisnietos aquí, tataranietos, de una línea que vas trabajando y pues te encariñas tremendamente con el animal. Entonces, hace poco hice un comentario en la página en el grupo de Pez Ángel México, donde ahí pues, pertenecemos a la administración. Les sugerimos que se unan al grupo, es muy bueno y tratamos de ayudar siempre a todas las personas que tienen alguna duda o les ponemos también el link por favor del grupo. Y recordar que en este grupo no nada más los de la administración, sino hay mucha gente ahí que conocen demasiado del Pez Ángel. Está el tal caso de Emilio Daniel Ronquillo, está otro que tiene un perfil de Samix Judex, está Alberto Hernández. O sea, hay varias personas que también ya crían y que no crían, pero tienen mucha experiencia y los pueden ayudar dentro del grupo en temas como este, ¿no? Cuando se les presente algo cuando van iniciando el criadero o cuando tienen un acuario pues, que valga la pena rescatar, ¿no? Entonces, pues yo platicando con los compañeros digo que hice una publicación pues para ver qué opinan los demás compañeros, ¿no? Que es creo que el tema con mayor controversia dentro de la crianza, claro. Con mayor polémica, que es sacrifico o intento salvarlas, ¿no? Porque pues al tratándose de un humano, hemos visto que en los hospitales pues, siempre salvas, ¿no? Bueno, salvamos. Y aquí el deseo sería ese, tratar de salvar a tus animales, primera y no el más importante, pues porque representan un ingreso económico para la persona que se dedica a esto, ¿no? Obviamente perder 5,000, 6,000 animales es el ingreso de 4 meses. Ese claro. Sería, se supone que el primer motivo, pero no el más importante, que sería tratar de sacarlos adelante para no tener pérdidas económicas. Sí es un motivo grande, pero no el más importante. Pienso que el segundo motivo, que es el más importante, es un animal vivo. Es un ser vivo, siente y le duele, ¿no? Y yo lo crié con la parejita. Entonces, ahí es donde entra ética o no ética, o simplemente no hay de otra, o qué hacemos, ¿no? Es por eso que, al menos mi opinión como criador, y tal vez puedan ver la de otros criadores en la publicación que hice en el grupo, principalmente la mía es, adelante con el sacrificio. Por tratar de salvar esas crías o esos especímenes, se va a enfermar la otra mitad que está sana, y aparte, lo más importante, que son tus reproductores, que es con lo que podemos nosotros seguir adelante en caso de una tragedia como esta, ¿no? Les comento que es un proceso tremendamente doloroso, horrible, espantoso, lo podría describir así, porque en mi caso, pues yo los vi nacer y crecer aquí, ¿no? Entonces eso es por parte de
de las enfermedades, de las epidemias. Es algo, saberlo es algo que nos entristece. Sí. Es algo difícil, no logro imaginar, ni me gustaría ver, pero de lo que podemos rescatar es que hagan conciencia los peces. Hay gente profesional que se dedica por amor a este hobby, por tenernos en nuestra casa un pez de calidad, un pez con un cuidado profesional, y que vean que aún estas personas tan profesionales pues tienen que hacer sacrificios que duele, pero creemos también que es lo más humano, ¿no? Sí. El tomar esa decisión, en mi mente ahorita está así, qué difícil hacer, pero es también por la seguridad y por cuidar a los ejemplares que no se han enfermado, ¿no? Y que son los encargados de volver a poblar, ¿no? Exactamente, entonces pues hagamos conciencia. Tú puedes decir algo. Me quedé sin palabras. Sí, verdad, es una información muy difícil de digerir, pero es muy importante que la tengamos, ¿no? La información al final de cuentas nos va a dar la pauta para saber qué hacer y qué no hacer. Exactamente. Te agradezco mucho esta información, de verdad que es muy valiosa y esperamos que la aprovechen y que la tomen en cuenta. No, y de hecho más adelante vamos a tratar de hacer solamente un pequeño espacio para hablar de las epidemias. Exactamente, nada más de eso. ¿Y qué podemos hacer en caso de que una pareja de ángeles ya desovó? ¿En qué condiciones los tenemos que...? Ok, esa es una buena pregunta. Okay, es una de las preguntas más frecuentes. De hecho, también ahorita ahí en el grupo está sucediendo algo ahí con Alfredo Arias, un amigo también. Se está haciendo de una buena colección de ángeles y ya tiene ocasión a 2 o 3 desoves. Y hace poco hizo una publicación que muchos hacen de: se logró un desove en mi acuario, ¿qué hago, no? ¿O qué pasó? Se lo han estado comiendo, pero ahora quiero inventarlo, ¿no? Que se críen. Exactamente, que se logren los peces. La pregunta más común es fácil, y hay 2 respuestas para ello. Una, es fácil si alguien te va instruyendo, y es fácil que logres a lo mejor una camadita, una puesta, ¿no? O que te sobrevivan algunos. Claro. No es fácil la reproducción en masa del ángel, ¿no? No hay que confundir las actividades. Sin embargo, para todas esas personas, por ejemplo, como tú, que tienen algún desove en un acuario comunitario y quieren intentarlo, sí lo pueden intentar. Primero es detectar si sí son macho y hembra, porque a veces pueden desovar 2 hembras, ¿no? Y puede ser que no nazca el huevecillo. Puede ser que el macho sea infértil, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a detectar eso? Pues evitando que se coman el huevo. Vamos a tratar de sacar el desove a otro acuario. Para no entrar tanto en detalle, lo pueden sacar con el agua del acuario mismo, ¿no? Es probable que se hundió el huevo porque los parámetros del agua no son los adecuados, pero pues bueno, ese es uno de los métodos que pueden hacer. Sacamos a un tanque más pequeño el huevo y vamos a tratar de manipular lo que es la dureza del agua. En este caso se llama como KH o GH, ¿no? Que es exactamente definido como dureza total en el agua. Los minerales que se pueden almacenar en el agua y que se miden por partículas por millón, que en su mayoría están constatados por calcio, sodio, magnesio, ¿no? Que les afecta a los peces y principalmente a los huevos. Les forma una capa calcificada que hace más fuerte la membrana y evita que el pez pueda eclosionar. Incluso si el desove se lleva a cabo en aguas duras, existe un pequeño orificio por donde entra el espermatozoide al huevo, mide micras, es pequeñísimo, ¿no? Y ese también es calcificado y ya no por el agua, y ya no da chance a que se pueda fertilizar el huevo, ¿no? Entonces, lo primero es verificar que tengamos un agua un poco blanda, no del todo la cantidad así de calcio, partículas por millón. Podría estar en ppm, podría ser exactamente, okay. Ese rango podría estar entre el 0 hasta el 250 ppm. 300 ya por mucho podría eclosionar algo, pero lo ideal sería del 10, muy bajo, del 100 al 200. Del 100 al 200. Pues si ya lo tienen, a comprar un test de KH, GH y lo medimos. O podemos comprar el aparatito del TDS, que ya están muy baratos, ya cuestan 250. Sí. Fíjate, en TDS puede ser entre 100 a 250. Yo casi siempre lo mido en grados alemanes, que es con los test de agüita, conforme las gotitas van cambiando. Y lo ideal sería que el pez eclosionara entre los 6 y los 9 grados alemanes. Okay. Entre los 6 y los 9 grados alemanes. Entonces, y para no hacer tanta ciencia, si ustedes no tienen o no quieren comprar el test ni nada de eso y es simplemente un hobby de acuario en casa, pues podemos agarrar el agua de garrafón del relleno
y llenar el otro tanque o el otro recipiente pequeño en donde van a poner a eclosionar el otro huevo. Para evitar que se honguen o que le pase algo, pues apliquen azul de metileno con acriflavina, una gota por litro de ambas, ¿no? Y ya cuando esto va más detallado en aspectos de crianza, pues sí podemos hablar más a fondo de los detalles de lo que son los parámetros del agua en cuanto refiere a la pareja y a la cría, ¿no? O al desove. Claro. Son diferentes parámetros de dureza, pero eso ya es en un grado más adentrado de como ya para certero, quiero sacar desoves, ¿no? Ya crianza, ¿no? También en cuestión de la eclosión, para evitar los hongueos, hay otro tipo de medicamentos, otras cantidades de medicamentos, pero si solamente es en el caso como nos hace ella la pregunta de qué pasa cuando en mi acuario comunitario tengo un desove y cómo le hago, pues es eso, separen su huevecillo con agua un poco más blanda, que puede ser del garrafón del relleno o la épula, utilicen una gota por litro de acriflavina y de azul de metileno, y lo más probable es que logren sacar su puesta adelante, ¿no? Ese es un proceso que se puede tener. Ya después, cuando agarran nado, pues ya les podemos ir explicando con qué los alimentamos, que por lo regular es con el náupleo de la artemia, algunos protozoarios pequeñitos, ¿no? Claro. Sí, así como el náupleo. Igual, si tienen dudas, pues en los comentarios, en el video, y nuestro amigo Lucio pues tiene toda la disponibilidad de apoyarnos, ¿no? En Así las es. dudas que sigan surgiendo. Así es, amigos. Eso es en cuestión de los desoves en el acuario comunitario. Excelente. Igual, recuerden, temperaturas de 24 a 26 grados. Así es. Se dan sin ningún problema, ¿no? Así es, se dan sin ningún problema. Ahora en casa, si los peces no están acostumbrados a la temperatura que nosotros tenemos aquí, pues lo recomendable es que lo tengas entre 26 y 28. Y pues lo más seguro es que tengas éxito con ello. ¿Cuál es el pez con el que más éxito has tenido tú? Pues en cuestión del ángel, en éxito de crianza, se me ha propagado muy bien yo creo que el pinoy. No me había hecho esa pregunta, pero se me ha propagado bien el pinoy y el blue silver. El pinoy porque veo que a raíz de haber tenido selección buena de hembras, esto viene desde arriba, ¿no? Por ejemplo, yo los pinoy que inicié, la primera parejita que yo obtuve de pinoy ya tiene muchos años y fue la primera F1 que logró Leopoldo Villa. Recordemos que para iniciar tiene que ser un negro doble D, un Blue Ghost, si se puede escama de perla mejor, un Blue Ghost de muy buena calidad. Yo recuerdo cuando Pelas Leopoldo iniciaba las cruzas, yo tenía mis parejas comunes y él me pasó una parejita de Pinoy F1, tiene muchos años, ¿no? A raíz de ahí, yo platicando con él, me comentaba acerca de la selección de las hembras, siempre las que tienen mayor cavidad ventral, que son las que tienen su pancita un poquito más abultada, quiere decir que tienen más capacidad para los huevos. Las que nosotros hemos visto que desovan más, seleccionamos esas hembras. Las que nacen más, es un proceso de selección para poder obtener hembras que tienen grandes desoves y buen porcentaje de eclosión. En este caso yo inicié con un trabajo que ya tenía Leopoldo Villar y de esa generación para acá yo ya tengo mi línea y esa línea tiene yo creo que unas 6 generaciones o 7 más, donde hice combinaciones con una línea mía y con unas de otro creador que se llama Carlos Espinosa. Y logré obtener unos pinoy muy bonitos que tengo ahí en el perfil, si gustan buscar ahí en mi blog, en Lucio Lona, o ahí en el grupo también de Ángel Fish México, Pez Ángel México. En esos grupos tengo fotos de los ejemplares de pinoy muy buenos, muy buenos, que he logrado con una línea inicial de Leopoldo Villa y tratar de meter las mías, unas de Carlos Espinosa. Recordemos que después de 5 generaciones o 6, con un buen trabajo y sabiendo hacer el trabajo, pues logras tener tu línea, ¿no? Entonces, yo no saqué la línea de ceros, eso sí la sacó Leopoldo Villa. Yo inicié con la primer F1 de Leopoldo Villa de sus Pinoy. De ahí yo hice mezclas con mis propias líneas y con las de Carlos Espinosa hasta lograr mi propia línea, pero siempre siguiendo esa selección en las hembras, que fueran las que tenían más capacidad de desove, las que desovaban más y nacían más. Y por eso es que ahora hembras, que me preguntabas con quién tengo más éxito, yo creo que con los Pinoy, porque mis hembras de los Pinoy tengo desoves de 600, 700 huevecillos, ¿no? Y es muchísimo para un ángel, ¿no? Y la otra línea con la que tengo mucho éxito es con el Blue Silver, porque curiosamente son muy buenos padres. La mayoría de los ángeles, no importa la variedad, hay un 50% se los comen, 50% cuidan la puesta. Nos cuidan. Aunque la mayoría de los creadores tratamos independiente el desove. Sin embargo, yo me he dado cuenta que los Blue Silver, aunque les dejes el desove, ellos lo cuidan. En particular los míos, no sé los de los demás, pero yo he traído líneas de Ramón Rojas, he traído líneas de Hernando del Cueto, tengo mi línea de Blue Silver ya de 6 años, mi propia línea,
y tengo líneas de otras personas que me han pasado Blue Silvers, e increíblemente toda la línea de Blue Silver cuida sus huevos, no se los comen, ¿no? Pues del pez ángel, entonces aquí el Blue Silver es el mejor papá. Son Para los mí, mejores ¿no? papás. Aquí en Aquafilia el mejor papá ha sido Blue Silver. Bueno, pues si tienen alguna duda más, compártanoslo por favor. Tenemos toda la intención de seguir informando, de seguir creando conciencia. Y pues denle like, ¿no? ¿Cómo es? Pues denle like, compártanlo, suscríbanse, tóquenle la campanita para que les lleguen notificaciones de cuando subamos un video nuevo. Y será hasta la próxima. Hasta Gracias, la próxima. Saludos. Muchas gracias. No, gracias a ustedes Está por haber excelente. venido. Sí, no, y fue una embarradita, no nomás así.